En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El domingo 20, después de Pentecostés, nos recuerda la Santa Madre Iglesia, por medio del apóstol San Pablo, algo que ya ustedes lo saben de memoria. No hace falta recordárselos así fehacientemente, como decirles que ya no sería novedad que los tiempos actuales son malos. Es lo que dice él aquí. Porque los tiempos, desaprovechad el tiempo presente, porque los días son malos. El apóstol San Pablo, en su momento, escribió estas palabras, pensando en las grandes persecuciones que padecía la Santa Madre Iglesia en aquel momento, en aquel instante. Persecuciones que, como ustedes saben, fueron muchas por parte del Imperio Romano, en las cuales pues perdió la vida no solamente San Pablo, sino también San Pedro. Y que también en ese momento se combatía contra algo que era lamentablemente perjudicial para las almas, como era el paganismo que imperaba y que se enquistaba entre los emperadores romanos y en los grandes patricios de aquel momento, y también en los estratos sociales del ejército que conformaba el Imperio Romano. De ahí pues que esa exclamación de San Pablo, o esa recomendación que nos da el apóstol San Pablo, de que los días son malos y que debemos aprovechar el tiempo para canalizarlo, o como dicen ustedes, cuadrarlo a la salvación de nuestra alma. Es pues de suma importancia que no desechemos las recomendaciones que aquí el apóstol nos da. ¿Por dónde empezar a mostrar que los tiempos son malos en estos días? Porque a donde lancemos la mirada no encontraremos sino que literalmente se cumple lo que el apóstol San Pablo nos dice en la epístola que ustedes acaban de escuchar. Miremos a donde miremos, no encontraremos sino la miseria humana que invade y que corroe no solamente los cuerpos, sino también el alma. Lo peor de todo es que esta crisis o estos tiempos malos están marcados por una crisis para ustedes ya muy conocida. Y si no la conocen, pues es bueno que sepan de dónde procede todo esto que está sucediendo en la actualidad. No infilaremos, sino que más bien precisaremos en lo que podamos las causas que nos han hecho llegar
hasta estos terribles momentos que estamos padeciendo. No hay tampoco la necesidad de extenderse demasiado en ellos, porque falta o solamente es cuestión de mencionarlos y que cada uno de ustedes, si quiere ahondar en el problema, pues recurra a los libros que se encuentran escritos y que nos hablan con más detalle de la situación actual en la que estamos viviendo. Sin duda alguna, que la crisis de lo que hoy estamos padeciendo tiene su origen, primeramente, y hablemos claro, en la no consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Tiene también su raíz en nosotros mismos, porque allí se encuentra también expresado que Nuestra Señora pide que dejemos de ofender a nuestro Señor Jesucristo. Y no se ha hecho eso. No se ha cumplido tampoco con eso. Pero en realidad, Nuestra Señora propone una solución práctica para llevar una paz y una tranquilidad dentro del orden divino que fue rechazada lamentablemente, sistemáticamente, por los jerarcas que estaban en ese momento en la iglesia. En 1960 era el día indicado en que debía revelarse el tercer secreto de Nuestra Señora de Fátima. ¿Y acaso ese día se reveló? Y no podía revelarse el tercer secreto simple y sencillamente porque empezaba el Concilio Vaticano II, que ya estaba en sí demasiado infiltrado por los hombres que siempre han querido destruir la obra de nuestro Señor Jesucristo. Diríamos los masones, los judíos y todos ellos. ¿Cómo iba a revelarse algo en donde ellos tenían una participación muy grande? En donde el liberalismo camuflado o expresado, mejor dicho, en el modernismo, se sentaba por fin en la cátedra de San Pedro. Es que esta infiltración, es que acaso esta ocupación de la iglesia se destapó en ese momento. No. Infiltrar a la iglesia les llevó muchísimo tiempo, diría siglos, para llegar hasta donde llegaron. Si mal no recuerdan ustedes, ya en 1903 iban a poner en el poder a un masón, al cardenal Rampolla, que fue elegido papa en ese instante. Pero fue vetado por Francisco José del Imperio Austrohúngaro. Gracias a esta vetación, Rampolla
el cardenal Rampolla, no accedió a la silla papal. Pero ya fue el intento primero de realizar eso. Y si nos trasladamos más atrás todavía, encontramos un conciliábulo, cuyo nombre ahorita no me acuerdo, quizá me llegue un poquito más tarde. Pero ya allí en ese conciliábulo se trataron los temas que posteriormente se tratarían en el Concilio Vaticano II. En lugar del cardenal Rampolla fue elegido su santidad San Pío X. Y nadie mejor que él supo retratar con detalle y perfección lo que es la herejía modernista y de qué manera él la condena, la expone, descubre a los enemigos de la Iglesia. Él lamenta mucho que estos ya se encuentren dentro del mismo seno de la Iglesia, que aparentan, dice él, una obediencia, pero que dentro de sus espíritus o de sus almas son liberales y buscan de cualquier modo, poco a poco, ir destruyendo a la Iglesia. Pío XII tuvo mucho que padecer acerca de este modernismo. Pío XII quiso abrir el Concilio Vaticano II, pero el cardenal Ottaviani y el cardenal Bacci le aconsejaron que mejor no. ¿Por qué? Porque era abrir, dijeron los cardenales, la caja de Pandora y dar salida a todos esos errores modernistas que ya estaban pululando dentro de la Iglesia y que ya estaba demasiado infiltrada y que esperaban solamente el momento para esparcir sus errores, sus brebajes malditos por toda la tierra. Si pues el primer mal de todo esto nace, y es el principal de ellos, en el Concilio Vaticano II, la herejía modernista. A ella también le sigue la laicización de todos los estados católicos en ese momento. Ya no es la Iglesia Católica la única verdadera, ni la única que debe imperar en los gobiernos. Estos se han deshecho de la Iglesia, la han dejado a un lado y han proclamado las máximas de la Revolución Francesa. Y este cáncer, en vez de cauterizarse, al contrario, se fue promoviendo. Y la confusión y el mal se fue agravando. Y llegamos en un momento en el cual, lamentablemente, nos encontramos con otros errores también, que no vienen a aliviar la situación de la Iglesia, no vienen a poner paños calientes para solucionar el problema de la crisis interna de nuestras almas,
con respecto a lo que está pasando. Debemos seguir una línea, pero más que nada, seguir el consejo que el apóstol nos da. Sed prudentes. Una virtud que por desgracia está siendo muy olvidada. Y por falta de esta virtud se cometen muchísimas imprudencias. Se toman criterios adversos que en vez de ayudar nuestra alma, al contrario, la perjudica. Y en vez de tomar soluciones prácticas, al contrario, esas nuevas corrientes que se dicen tradicionales terminan finalmente siendo liberales, tan liberales como el modernismo. Y eso no hace más que aumentar la crisis que estamos padeciendo. Ya en 3 videos o audios he hablado extensamente de ello. He dado pruebas eficientes de todo ello. No es un estudio hecho al tuntum. Es un estudio hecho concienzudamente. Y me refiero a esa corriente que se generó en mi país, como es la cuestión tucista. Sí, fue en mi país, fue en México, en donde se genera. Es de donde también se difunde, no solamente en América, sino también, por lo que me di cuenta en mi viaje esta vez a Francia, ya está infectando Europa. Todo ello no hace sino aumentar la confusión que en la religión católica existe. No hace sino tomar decisiones imprudentes y que nos hacen, desgraciadamente, corrernos o alejarnos de la verdadera doctrina, de la verdadera fe, de lo que dice aquí el apóstol San Pablo, de cómo debe ejercerse la caridad y de cómo debe ejercerse también la fe. Nos hemos alejado, nos estamos alejando, lamentablemente, de la verdadera fuente de la fe, de la verdadera fuente de la caridad y de la esperanza. Y nos hemos hecho maestros a granel, o sea, personas que nos hablen ya no de Dios, sino a aquello que halague a nuestros oídos y que lamentablemente terminan por contaminar aún más nuestra alma. ¿Cuál es la solución? Sin ninguna duda, en medio de esta confusión, son 2. Volver nuestra mirada hacia el Calvario, hacia la cruz, hacia nuestro Salvador, hacia nuestro Señor Jesucristo, a quien debemos seguir, a quien debemos imitar en lo que podamos. ¿Y por qué no? A la Santísima Virgen María.
Ella fue la que aplastó a las herejías que antes que el modernismo estuvieron pululando dentro de la misma iglesia. Mientras estemos anclados en la cruz o en el Calvario y en la Santísima Virgen María, pase lo que pase, no nos desviarán de la salvación de nuestras almas. Cuanto más grande sea esta confusión, tanto más grande debe ser nuestra entrega o nuestra confianza hacia nuestro Señor Jesucristo, hacia la Santísima Virgen María. Y ello, sin duda alguna, traerá la paz y la tranquilidad a nuestras almas. Ellos saben mejor que nadie la crisis que está padeciendo nuestro corazón, nuestra alma. Ellos saben más que nadie los caminos que nos conducen con certeza a la salvación de nuestras almas. Todo es cuestión de abandonarse en ellos. Todo es cuestión de volver la mirada hacia ellos y sentir en lo más profundo de nuestra alma como ellos, en medio de todo el caos que estamos padeciendo, mandan una luz esclarecedora. Esa luz que queremos ver. Esa luz pura, esa luz nítida, esa luz que nos muestre en medio de esta gran oscuridad en la que estamos el camino que debemos seguir para nuestra salvación. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.